Voy a contarte esta historia tal como fue vivida, no como una leyenda antigua, ni como un cuento inventado para asustar, sino como una serie de hechos que dejaron marcas profundas en quienes los presenciaron. Porque nadie que haya mirado de frente al mal puede volver a hablar de él con ligereza. Todo comenzó de una forma sencilla, casi banal. Jonathan Harker era un joven abogado inglés, trabajador y prometedor, comprometido con una mujer inteligente y dulce llamada Mina Murray. Su vida seguía un camino ordenado, guiado por la razón, el deber y las normas de la Inglaterra victoriana. Cuando recibió el encargo de viajar a Transilvania para asistir a un noble extranjero en la compra de propiedades en Londres, lo vio como una oportunidad profesional más, una experiencia exótica antes de asentarse definitivamente. El viaje, sin embargo, empezó a torcerse desde el principio. A medida que Jonathan se adentraba en Europa del Este, las miradas de la gente cambiaban cuando mencionaba a su cliente, el conde Drácula. Los rostros se tensaban, las conversaciones se apagaban. En los pueblos los campesinos le ofrecían crucifijos, rosarios, amuletos y murmuraban palabras que él no entendía. Hablaban de lobos, de muertos que caminan, de noches en las que es mejor no mirar por la ventana. Jonathan, hombre educado y moderno, anotó todo en su diario con cierta ironía. Pensó que eran supersticiones propias de una tierra atrasada. Aún así, aceptó un crucifijo. No por creer en su poder, sino porque el miedo de aquella gente era demasiado auténtico para ignorarlo del todo. El castillo del conde se alzaba aislado en lo alto de una montaña, rodeado de precipicios y silencio. Jonathan llegó de noche y fue recibido por el propio Drácula. Desde el primer momento, algo en él resultaba profundamente inquietante. Era alto, extremadamente pálido, con manos frías y fuertes como acero. Su voz era suave, educada, antigua. Su hospitalidad, impecable. Pero había detalles imposibles de pasar por alto. No parecía respirar, no se reflejaba en los espejos, y sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Jonathan pronto notó que estaba completamente solo con él. No había sirvientes, no había otros huéspedes, y el castillo, inmenso, estaba lleno de puertas cerradas con llave. Con el paso de los días, el joven abogado empezó a comprender la verdad. Era un prisionero. El conde salía solo de noche. Dormía durante el día en habitaciones ocultas. Jonathan lo vio arrastrarse por las paredes exteriores del castillo como una criatura, desafiando toda lógica humana. Y una noche, mientras dormía, fue visitado por 3 mujeres de belleza sobrenatural, cuyos labios prometían placer y muerte al mismo tiempo. Drácula las detuvo, no para protegerlo por compasión, sino porque reclamaba a Jonathan como propiedad suya. El miedo dejó de ser una sensación difusa, se convirtió en terror puro. Jonathan enfermó, perdió la noción del tiempo, y cuando finalmente logró escapar, lo hizo herido, febril y al borde de la locura. Mientras él huía, Drácula ya había iniciado su propio viaje, rumbo a Inglaterra, llevando consigo cajas llenas de tierra de Transilvania, indispensables para su descanso. El mal abandonaba su tierra ancestral para extenderse. Mientras tanto, en Inglaterra, la historia parecía desarrollarse en un mundo completamente distinto. Lucy Westenra era joven, hermosa y querida por todos. Su risa iluminaba las habitaciones. 3 hombres la amaban profundamente. Arthur Homewood, heredero de una noble familia. John Seward, médico y director de un sanatorio. Y Quincy Morris, un aventurero americano de espíritu franco y valiente. Lucy aceptó la propuesta de Arthur, y los otros 2, aunque heridos, demostraron una lealtad sincera. Pero poco después, Lucy empezó a cambiar. Se levantaba por las noches caminando dormida. Su piel se volvía pálida, casi transparente. Perdía fuerzas sin motivo aparente. En su cuello aparecían pequeñas marcas,
como pinchazos. Seward, desconcertado, no encontraba explicación médica. Lucy parecía perder sangre, como si algo se la estuviera robando lentamente. Llamaron entonces al profesor Abraham Van Helsing, antiguo mentor de Seward. Van Helsing era un hombre peculiar, erudito, con un conocimiento profundo tanto de la ciencia como de tradiciones antiguas. Observó a Lucy, examinó las marcas, escuchó los relatos nocturnos y comprendió lo que nadie más se atrevía a pensar. Lucy estaba siendo atacada por un vampiro. A pesar de transfusiones de sangre, cada una donada por un hombre que la amaba, y de una vigilancia constante, Lucy murió. Su muerte dejó a todos devastados, pero lo peor estaba aún por llegar. Poco después, comenzaron a circular rumores. Niños encontrados con heridas en el cuello, hablando de una dama hermosa que los había llamado en la noche. Van Helsing supo entonces que Lucy no descansaba en paz. Se había convertido en una no muerta, una criatura que se alimentaba de los vivos. Con un dolor que apenas se puede imaginar, Arthur, Seward y Van Helsing abrieron la tumba de Lucy. La encontraron más hermosa que nunca, sonriendo con labios rojos de sangre. Para salvar su alma, tuvieron que destruir su cuerpo, atravesar su corazón, cortar su cabeza, sellar la tumba. Fue un acto de amor terrible, pero necesario. Lucy, al fin, encontró descanso. Mientras estos horrores tenían lugar, Jonathan reapareció en Inglaterra, tras haber sido encontrado en un convento. Estaba vivo, pero profundamente marcado. Mina lo cuidó, lo escuchó y finalmente se casaron. Mina, lejos de ser una figura pasiva, demostró una inteligencia excepcional. Reunió diarios, cartas y registros, y poco a poco reconstruyó la verdad que conectaba Transilvania con Inglaterra. El grupo se formó entonces. Jonathan, Mina, Van Helsing, Seward, Arthur y Quincy. Comprendieron que Drácula estaba en Londres, que Lucy había sido solo la primera víctima y que el vampiro planeaba extender su dominio. Investigaron las propiedades adquiridas por el conde. Descubrieron sus refugios, cajas de tierra donde descansaba durante el día. Una por una, las localizaron y las purificaron con símbolos sagrados. Drácula respondió con furia. No atacó a los hombres, sino a lo que más querían. Atacó a Mina. Por las noches, entraba en su habitación, la hipnotizaba, bebía su sangre y la obligaba a beber de la suya. Mina quedó marcada, unida mentalmente al vampiro, atrapada entre dos mundos. Cada día estaba un poco más cerca de perder su humanidad. Sin embargo, Mina no se rindió. Con una fuerza moral extraordinaria, decidió usar esa conexión para ayudar al grupo. Bajo la protección de Van Helsing, se sometía a rituales y oraciones que limitaban la influencia del conde. Gracias a ella, pudieron rastrear a Drácula cuando huyó de Inglaterra, acorralado. La persecución final fue larga y agotadora. Viajaron por mar, río y tierra, atravesando paisajes cada vez más inhóspitos. El invierno se cerraba sobre Transilvania. Mina empeoraba, marcada por la maldición. Aún así, nunca perdió la claridad ni la compasión. Van Helsing, por su parte, se enfrentó solo al castillo del conde, destruyendo los restos de sus antiguas esposas vampiras y purificando el lugar. Mientras tanto, los demás siguieron la pista del ataúd que transportaba a Drácula. El enfrentamiento final ocurrió al atardecer. El tiempo se agotaba. Si el sol se ponía, Drácula recuperaría toda su fuerza. Hubo lucha, sangre, desesperación. Quincy Morris resultó mortalmente herido, pero logró, junto a Jonathan, asestar el golpe final. El cuerpo del conde se desintegró, y por un instante su rostro mostró algo parecido a la paz. La maldición se rompió. Mina quedó libre. El mal fue destruido, pero el precio fue alto. Años después, los supervivientes recordaron lo ocurrido no como una historia fantástica, sino como una verdad terrible que habían tenido que enfrentar.
Jonathan y Mina tuvieron un hijo, al que llamaron Quincy, en honor al amigo caído. Porque Drácula no es solo la historia de un vampiro, es una historia sobre el miedo a lo desconocido, sobre el choque entre la modernidad y lo antiguo, sobre el poder del deseo y la corrupción, y sobre la necesidad de enfrentarse al mal incluso cuando parece increíble. Y también es una advertencia, porque hay cosas que no mueren, solo esperan, y a veces, cuando cae la noche, todavía escuchan.